reconociéndolo como una conversación difícil y teniendo algunas herramientas para utilizar y poder abordar este tipo de conversaciones en una entrevista, lo logren traer más seguido a la mesa, a poder conversarlo desde un lugar que les resulte a ustedes más cómodo, ¿sí? Ese es el objetivo de hoy, empezar a analizar un poco todo esto. ¿Cuándo una conversación es difícil? ¿O qué es lo que hace una conversación difícil? ¿Qué opinan ustedes? Ahí habrá el micrófono, el que quiere me responde. ¿Por qué decimos que es difícil una conversación? ¿Qué la hace difícil? Los temas que por ahí se van a hablar, por ejemplo, el caso de, como bien mencionaste recién, lo de Option, Ujú. hace que tengamos que tocar temas en los cuales uno no quiere pensar. Por ejemplo, en algún momento me voy a morir o me puedo enfermar. Claro, pero ese tema, dale una vuelta de rosca. ¿Qué pasa? Porque el tema en sí mismo es un tema, es un Me tema. pasa que a mí me parece que hay veces que la gente no está receptiva a lo que uno le está diciendo, digamos. No está, Eh, Receptiva, Receptivo. como que no lo incorpora, digamos. sí. Eh, en las reuniones Y generalmente que eso uno tiene, hace, la conversación difícil tiene una característica que es justamente que uno no está acostumbrado a hablarlas o a tocar esos temas. Entonces, Juega es mucho parte lo de lo que la hace subjetivo también. difícil. Pero yendo a lo que decía Dante, vas bien, es por ahí, pero hay algo más que es más que el tema. Y por ahí ¿Se dan puede ser también que hablamos con gente que no, porque por ejemplo, hablar del tema de me puedo morir con mi hermana no es tan complicado como hablarlo con alguien que, ojo, estoy llevándolo, digamos, al tema de Option, pero cualquier tema difícil, hay muchos temas que son difíciles de encarar con personas más que nada desconocidas. Por ahí cuenta? con alguien conocido uno puede hablar de temas difíciles, pero con alguien desconocido ahí para mí se presenta la dificultad. Más cuando uno tiene que decir verdades por ahí que son Mm. incómodas. Sí, eso capaz, para mí eso va a depender de lo incierto de que la otra persona, porque así como te puede ser más fácil con conocidos, también te puede llegar a ser más difícil con conocidos, o con familiares, o con amigos, ¿no? Justamente por ser conocidos, y al mismo tiempo con otros conocidos, por ser conocidos, exactamente lo opuesto, es más fácil. Eso es muy el famoso depende. Pero, ¿qué lo hace? Llevando a esto que vos decís que hay muchos tipos de conversiones difíciles, vamos a ver algunas. Esto va a aplicar para la vida misma, no para todo. Terminar una relación, llega una conversación difícil con el otro. eh, Hablar con un colega de algo que puede llegar a ofenderlo o sentirse agredido, despedir a alguien si está en relación de dependencia. Eh, Pedirle a un amigo que nos devuelva plata, por ejemplo. Es amigo, hay plata de por medio, me la tendrías que haber devuelto solo sin que te lo pida, pero no lo haces, si la necesito y es mi plata y yo te la presté, ahora la quiero de vuelta, ¿cómo te lo digo? Para que no te ofendas porque somos amigos, porque al final después quedo yo mal y fue porque te presté plata cuando la necesitaste, te hice un favor y terminó quedando mal, ¿no? Todo el enrosque, como se veía acá en el dibujito, todo este enrosque que genera un acto, una acción que después nos desemboca en una conversación difícil. Hablar con un jefe de su mal comportamiento, o sea, el que está abajo le tiene que decir al jefe que se portó mal. Eh, un roommate, ¿no? Un compañero de cuarto, de alquiler que le tenemos que decir que se vaya, o le prestamos, yo tengo el caso de una amiga, le prestó, le accedió a hospedar a una amiga de ella por un mes, creo que era, y se le quedó 6 meses, y llegó un punto no sabía cómo decirle que se vaya, y eran amigas, pero ya quería seguir viviendo en su casa sola como antes. Eh, bueno, echar a alguien suegros, ¿no? Hablar con los suegros de que no se metan en el matrimonio o en la educación de los hijos. Higiene personal de un colega, terrible. Y adolescentes, yo creo que esta, capaz porque me toca más de cerca, para mí es la más difícil porque es como que todos los demás capaz se escuchan. Estos chicos, por la edad en la que están, para mí ni siquiera escuchan, pero en fin. Todo esto es difícil y todo esto tiene un factor común, que ahora que lo leímos, lo vieron, capaz se dan cuenta que es.
más allá del tema. Todos los temas están acá planteados como ejemplos, todos son difíciles. ¿Qué factor común tienen todos estos temas? Nosotros le decimos vergüenza ajena. Bueno, está por ahí. ¿Y la vergüenza qué es? Yo supongo que es un poco de miedo a enfrentar, ¿no? La Sí, realidad y y te el repregunto, ¿la vergüenza y el miedo qué son? sentimiento. Sentimientos. Exactamente. Lo que tienen en común todos estos temas y lo que hace una conversación difícil es que están en juego los sentimientos de la otra persona. Eso es lo que hace a la conversación difícil. Cuando la conversación pone en, en jaque los sentimientos del otro, nos resulta muy difícil tener esas conversaciones. Muy difícil. Porque no sabemos cómo le va a llegar, cómo va a reaccionar, no lo queremos herir, su miedo me da miedo, no, tengo miedo que él tenga miedo, o miedo que se sienta agredido, o que se ofenda, o que la relación se rompa. Los miedos están de los dos lados. O sea, la sensibilidad que pone la conversación difícil en juego es de las dos partes encima, ¿no? No solamente del que escucha, que capaz uno puede pensar es los sentimientos del otro, ¿no? Los tuyos también, ¿sí? Eso es lo que hace una conversación difícil. Por eso hay que prepararlas a las conversaciones difíciles. ¿Cómo las preparamos? Tenemos que pensarlas, tenemos que ordenarlas, escribirlas, capaz chequearlas con alguien, ¿no? Mirá, tengo que hablar de esto con tal persona. ¿Cómo lo ves? Si lo encaro por acá, empiezo por allá, voy llevándolo de esta manera, le voy a decir esto, ¿te parece agresivo? ¿Te parece que lo puedo llegar a ofender? ¿Cómo lo puedo decir de otra manera? Hay que preparar una conversación difícil. ¿Por qué? Porque si no estamos preparados, si no aplicamos alguna técnica para que lleguemos a buen puerto, ¿no? Para que sea un poco menos difícil, aunque sea. No les digo fácil, capaz es muy ambicioso, pasar de que sea una conversación difícil a una fácil, pero un poco menos difícil. Si no lo hacemos, vamos a querer huir de ahí. Y capaz ni siquiera huir, ni nos metemos en ella siquiera. Entonces, llevado a lo nuestro es, no ni hablo de options, voy directamente al invest. Ni nos metemos en el tema, ¿no? Para escapar de la situación y no ni rozarlas de cerca, ni siquiera. Va a haber emociones intensas porque una entrevista de options bien hecha genera algo de incomodidad en el prospect. Va a haber emociones intensas en algún punto de la entrevista. Sabemos que es así. Sí, la llevamos como sabemos que hay que llevarla para lograr algo en esa entrevista, ¿no? Lograr algo le hace, por lo menos y como mínimo, que el cliente se quede reflexionando en lo que le dijimos, que se quede pensando en que su situación es tal que tiene que tomar, ¿no?, el toro por las astas, tiene que hacer algo al respecto. Hay una realidad, como bien dijeron, le llevas una verdad que a veces no le gusta escuchar, pero vos lo estás ayudando a ver esa verdad con antelación como para hacer algo al respecto por si acaso el día de mañana lo necesite. Y que en definitiva todos sabemos que alguna de las cosas que ofrece el producto Options la vamos a necesitar. O sea, se va a usar sí o sí, tarde o temprano se va a usar. Con lo cual ya vas con una verdad fuerte, pero incomoda. Eso incomoda. No queremos hacerle daño, no queremos empeorar las cosas, no queremos que se levante y se vaya, no queremos perder un cliente, no queremos quemarlo. Entonces hay que prepararse. El otro día daba este curso en otra agencia y una chica me contó que ella era bastante nueva y fue con su team leader hace un tiempo, ya no, hace bastante, pero contaba esta anécdota. Fue con el team leader a una entrevista presencial donde se tocan estos temas de options difíciles, pero con una crueldad y una, digamos, por decirlo como muy directo, el tema que ofendió al prospect
y el prospect los echó de la oficina. Se levantó, abrió la puerta y les pidió que se retiren. Es el extremo. Ella se sintió súper incómoda, le pidió al team leader que nunca más lo haga, el team leader, digamos, le dijo, no se preocupe, qué sé yo, pero la realidad es que se podría haber evitado eso si trabajaban el mismo tema de otra manera. ¿Sí? Entonces hay que estar preparados, no todos los clientes, que es lo que decíamos antes, ¿no? No todos van a reaccionar igual, conocidos o no conocidos, amigos y familiares o no, pueden reaccionar de la misma manera, sean conocidos o no, sean familia o no, sean amigos o no, que otros que también pueden reaccionar igual, de una manera completamente opuesta a los anteriores, los conozcamos o no, porque como son temas emocionales, son muy personales, no sabemos qué va a pasar y cómo lo va a tomar el otro, por eso hay que ir con mucho cuidado. Intentamos evitarlas, no sabemos por dónde empezar porque no estamos acostumbrados a tenerlas, este tipo de conversaciones no difíciles. Si nos metemos en esas, improvisamos y ahí metemos la pata porque pasan estas cosas como que la anécdota que les conté recién. Entonces, yendo a lo nuestro, en una entrevista de ventas de options, ¿cuándo se puede llegar a transformar en difícil? Cuando presionamos, como recién les conté, cuando el prospect siente que le estamos haciendo daño con nuestras palabras, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque por más que llevemos verdades, lo conveniente es hacer preguntas para ver si el prospect llega a esa misma conclusión, a esa misma verdad, pero a través de una pregunta donde el que reflexione y el que se conteste esa verdad sea el mismo, no llevársela a nosotros como la verdad absoluta, aunque lo sea, ¿no? Si nosotros decimos, bueno, todos en definitiva vamos a morir en algún momento, eso es algo que lo sabe todo el mundo. ¿Quién no lo sabe? Aunque muchos lo nieguen y te digan, yo no me pienso morir, como si pudieran decidir eso, ¿no? Casi a nosotros nos puede llegar hasta dar risa la ridiculez de esa respuesta, pero hay mucha gente que la responde. Y que no sé si se lo cree o no, pero se lo quiere creer, o por lo menos es lo máximo que puede decir al respecto. Entonces, tenemos que ir con ellos con preguntas para no hacerles daño, porque hay gente muy sensible con este tema. Otros que no, otros que lo van a poder hablar mucho más libre y abiertamente y sin tapujos, sin tabú, pero hay gente que no puede y la supera, la emocionalidad lo supera y no puede. Entonces tenemos que tener cintura ahí a ver cómo llegamos a ellos. Si se sienten inseguros, o el miedo, que bien trajo Claudia, creo que era que dijo miedo, son momentos en que hacen a la conversación difícil. ¿Miedo a qué? Miedo a cualquier cosa puede ser. Miedo a vos, productor, que no te conozco y te voy a tener que estar contando de mi vida, mis planes, mis proyectos, mi pasado, mis finanzas, mi patrimonio, mi familia. ¿Por qué te tengo que contar todo esto? Me da miedo dar tanta información y no tener información tuya. O sea, no es un ida y vuelta, no es que estamos en la misma, ¿no?, posición. Vos sabés mucho de mí, me preguntás, yo te contesto y yo de vos no sé nada. ¿Por qué? Me da miedo dar tanta información. Me da miedo la situación del país, me da miedo mes de elecciones, me da miedo el largo plazo, me da miedo no poder pagar la cuota esta de la que me estás hablando por 20 años. ¿Y qué pasa si no puedo? Me da miedo no recibir o que la compañía no cumple. Un montón de cosas le pueden dar miedo. Ahí vienen las objeciones con esos miedos. Las podemos rebatir, las podemos aplacar, las podemos calmar, pero también podemos tratar de llegar a esos momentos con menos miedo de parte del prospect, ¿no? ¿Cómo hacemos para que sienta más confianza en nosotros, en lo que le proponemos, en la compañía, en el sistema de nuestra solución, en nuestro producto? ¿Cómo hacemos para que se sienta más seguro, justamente? Todo esto, todas las respuestas a estas preguntas, son el proceso de venta en sí mismo. Una buena presentación, quién soy, qué le cuento de mí, va a generarle más confianza en mi persona como ser humano y como profesional en esta actividad. Por eso hay que preparar la presentación, contarle de qué se trata la entrevista, cómo va a ser, cuánto va a durar, de qué vamos a hablar, que tal vez el de qué vamos a hablar es una explicación vaga, pero le podemos decir,
Te voy a hacer preguntas personales, con absoluta confidencialidad, que te van a hacer reflexionar, que tal vez te incomoden un poco porque uno no está acostumbrado a plantearse este tipo de temas, pero es por esta vez. Capaz las pensás hoy, las hablamos hoy y nunca más, pero en algún momento hay que tocarlas. No le dijiste nada, pero le dijiste mucho a la vez, porque ya marcaste la cancha a decir, vamos a hablar de cosas fuertes. No sabe de qué, pero que te pueden incomodar, que uno no está acostumbrado, que hay que hacerlas por una vez en la vida al menos. ¿Qué será? ¿Qué será? No sé, pero bueno, ya estoy advertido. Distinto sería si todo esto no se lo digo y de repente, como le pasó a este team leader que les conté antes, que fue lo que le pasó, no le advirtió nada, no hizo una presentación previa de su reunión, de lo que iba a pasar, de lo que se iba a hablar, y de repente le tiró con munición pesada. Lo choqueó, fue un baldazo de hielo para el prospect, no lo soportó y los echó de la reunión. Entonces, podemos evitar esas cosas haciendo los pasos que sabemos que tiene que tener una entrevista, haciéndolos bien, no salteando nada, no tomando ningún atajo, porque los atajos después no me llevan a buen puerto. Y si el cliente, o sea, el prospect, se siente presionado, amenazado, inseguro, se siente miedo, que va a generar la huida. Y la huida es una reacción de supervivencia, que antes, el Homo sapiens, nuestros predecesores, tenían un solo cerebro, que era el reptiliano, el de la reacción, el de la supervivencia, con el cual, digamos, le daba la orden a rajar de acá, salí de acá, corre, dispará para el lado contrario. Hoy, sacando algunos casos, capaz, contados con los de una mano, sobran dedos, que físicamente el prospect haga eso, se vaya, o como este caso extremo les conté, que los invitó a retirarse, es la huida, pero como estaban en su casa, dijo, bueno, váyanse ustedes, yo no me voy a ir en mi casa, o mi oficina, pero es la huida al fin. Es de acá no quiero estar, no quiero seguir escuchándote, no quiero seguir con vos, es la huida. Alejarse de esa persona o de esa situación para sobrevivir. Es una reacción de supervivencia nata y bien primitiva, bien primitiva. Y por eso decimos que la decisión de compra la tiene el cerebro emocional, que es el cerebro reptiliano, el más primitivo y el primero que tuvo el ser humano para sobrevivir, para proteger a la especie, para que no nos extingamos, digamos. Ese cerebro lo seguimos teniendo, no lo usamos al 100% como se usaba antes, que era todo matar o morir, ¿no? Sobrevivir o el otro o yo, ¿no? Un león, un oso, me come o escapo o lo mato. Bueno, eso era todos los problemas que tenían, no eran pocos, en aquella época. Hoy no tenemos esos problemas, pero tenemos otros, que para nuestro cerebro reptiliano son parecidos, es supervivencia. Entonces, esta persona me está haciendo daño, me está hiriendo, me está lastimando, me presiona, me incomoda, me da miedo, huyo, me voy. La huida hoy es mental, capaz, ¿no? O me levanto y me voy, o te echo, pero la mayoría de los casos puede ser mental, que es, ajá, no te estoy escuchando, no me interesa lo que me digas, me fui. Mentalmente estoy viendo cómo hacer para que esto se termine lo antes posible, les mando un mensaje WhatsApp a mi secretaria, le digo, llámame en 2 minutos, decime que hay una reunión urgente, me tengo que ir, así cancelo esto. Eso es la huida. Por eso, este cerebro, dicen los expertos en neurociencia, que ya está estudiado que esto es así, es ciencia pura, es el cerebro que decide la compra o no compra. Lo que decide es, ¿te sigo escuchando o no te sigo escuchando? ¿Confío en vos o no confío en vos? ¿Te creo o no te creo? Es simple, siempre sí o no, blanco o negro. Pero es el que toma esa decisión. ¿Se sigue o no se sigue? ¿Sí? Entonces, si vamos a lo anterior, si generamos emociones negativas en el prospect, vamos a generar la huida. Y la huida es no avanzar con la venta, no avanzar con la entrevista, no me va a dar una segunda entrevista, y mucho menos vamos a llegar a un cierre.
Por eso los pasos hay que hacerlos todos, hay que hacerlos bien, hay que prepararse y hay que tener mucho cuidado en las palabras que elegimos usar. Sí, Dante, te vi con la mano levantada. Sí, cuando hablas de que es el mismo cerebro el que toma la decisión, tiene que, bueno, sí, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con las palabras que estamos usando en ese momento. Todo tiene que ver. No solamente las palabras que son importantes, por la La forma, palabra digamos, también en la que estamos hablando. totalmente, totalmente. La forma, el tono, el orden, las palabras, la cantidad de cosas que decís, ¿no? Porque yo digo, hacete una buena presentación tuya. ¿Y qué Lo es una gestual buena también. presentación? Claro, ¿cuánto hablo de mí? ¿Qué te hablo? Teníamos 40 minutos de reunión, te hablo media hora de mí para que tengas confianza. Y tampoco sirve, porque es un monólogo autorreferencial que aburre y que no llegamos a nada tampoco. Por eso hay que prepararlo, hay que practicarlo, hay que chequearlo, se tienen que escuchar, que los escuche su team leader, que los escuche otra gente, qué sé yo, por ejemplo, siempre les digo a los que empiezan en esto, que intenten armar reuniones de prueba para que los ayude a hacer roleplay lo más parecido a la realidad posible con familiares y amigos, con los que tienen confianza, que saben que ahora ustedes están en esta actividad nueva y que tienen que practicar y prepararse. En ese roleplay, ustedes están generando una entrevista con ellos, sin que ellos sepan, con sus errores, con cosas para mejorar, para cambiar, pero en el cerebro de ellos, de quien hace de potencial cliente de mentirita, el cerebro no sabe que es de mentirita. Y el cerebro le va quedando a esos familiares y amigos toda la información que ustedes le están dando. Y lo hacen una vez, dos, tres, por repetición. Le están de alguna manera machacando el cerebro a esos familiares y amigos con la información que ustedes quieren hacerles llegar. De nuevo, con errores y con posibilidades de mejorar un montón de cosas porque están practicando y justamente lo hacen para chequear y ver qué pueden mejorar. Pero a esas personas la información de reflexión que ustedes quieren que llegue le está llegando y le está llegando bien. Entonces sirve doblemente esa práctica. Sirve porque ya están haciendo entrevistas de venta sin que parezca, ¿no? Y porque aparte las van mejorando en su repetición de práctica que están logrando hacer con gente que saben que no la están quemando, que no la van a perder, porque son justamente gente de confianza de ustedes, ¿no? Es muy importante eh, elegir lo que decimos, ver cómo lo decimos, chequear cómo llega, porque tal vez nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, que va a llegar bien y que todo va sobre rieles, y cuando lo ponemos a prueba, genera otra cosa. Entonces tenemos que chequear con un otro, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa con lo que estoy haciendo, diciendo? Si me olvido algo fundamental, si lo podría haber preguntado de otra manera, cómo cae. Y también a veces hay que tener en la manga dos o tres formas de hacer las cosas, porque no somos todos iguales, y a uno le puede llegar a caer bien y a otros no. Eso igual va a pasar. Sinceramente, en la cantidad de gente a la que ustedes van a llegar y con la que van a hablar y van a visitar, va a pasar que simplemente porque no le cayó bien tu tono de voz y no hiciste nada malo, y eso no es tu culpa, es el tono de voz que te tocó, no le guste y te diga que no y le va a comprar otro productor porque el tono de tu voz no le gustó. Y bueno, es meramente emocional. Por eso decimos que la venta es emocional. Y con eso vos no puedes hacer nada. Con lo otro sí. Pero va a haber siempre gente que te va a decir que no por temas absolutamente irracionales. Y ahí es donde de nuevo se demuestra que la venta la domina y la define el cerebro emocional y no el racional. Porque si fuera el racional, todos vendemos lo mismo producto, misma compañía, todos los clientes no deberían comprar en la primera, porque unos lo compran, otros no, otros le compran a otros me compran, pero después, si es racional, no es racional la compra, ese es el tema. Bien, entonces,
No sé si respondí tu pregunta, espero que sí, si no me volvés a... Sí, 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 me sirvió Dime. mucho lo que comentaste de practicar, porque sí, obviamente uno en la práctica va a ir detectando ciertos quizás patrones o conductas, o incluso yo ahora aprendí a través de las prácticas que hicimos con Damián en su momento de ir leyendo y mirando la actitud de la gente mientras yo le voy hablando, para ver si le está llegando, si le está aburriendo, si se está poniendo defensiva, Absolutamente. pero es una práctica también. Sí, claro, hay que entrenarse en eso, porque vos estás haciendo un montón de cosas a la vez, decidiendo, recordando lo que tenés que decir, decidiendo qué palabras usar, estando atento a que tenga una coherencia lo que decís, escuchando activamente lo que te responden y siguiendo una conversación a partir de ahí, observando el lenguaje no verbal, que habla un montón, capaz habla más o es más sincero, si querés, porque la palabra te puede decir, sí, sí, me reinteresa, y los gestos de la cara, ves que está en Disney, o que no le interesa nada, o que no confía, o el lenguaje corporal está súper cerrado y no hay forma de que sea, ¿no? Tenés muchas cosas para hacer en la misma entrevista, por eso hay que estar tan atento y también por eso también se habla mucho de centrarse antes de empezar, de hacer ejercicios como de relajación y foco, porque tenés que poner todo en cada entrevista, justamente por todo esto que tenés que hacer, ¿no? Y sí, y es todo entrenamiento. Así que sí, absolutamente de acuerdo con el tema del lenguaje corporal. Bien, entonces, cuando el cerebro reptil toma la decisión, generalmente dice o peleo o me escapo, ¿no? Combatir o huir. Y en palabras de entrevista pueden llegar a ser, yo puse estos dos ejemplos, pero pueden ser otros, ustedes vayan pensándolos, qué les ha pasado en su experiencia, porque con eso vamos a trabajar en un ratito. Combatir es, por ejemplo, esos clientes semi, diría yo, a mí me genera medio agresivo que te preguntan, ¿y vos qué te llevas de esto? ¿Cuánto te llevas de lo que yo voy a poner? Como que se enojan, ¿no? O la huida, bueno, déjame ver y después yo te llamo. Olvídate, no va a pasar. Entonces, cuando nos estamos escuchando alguna de estas, hay que recapitular qué nos pasó, qué habremos dicho, metimos presión, generamos temor, ¿qué pasó? No le permití hablar, hice preguntas y no le di tiempo para contestar y generé un monólogo, o generé como esa sensación de falta de interés del productor hacia el prospect cuando le hago una pregunta y no lo dejo contestar, ¿no? O no lo dejo hablar, no le doy tiempo para pensar una respuesta, entonces no hay diálogo, hay un apuro, y ese apuro incomoda y genera inseguridad porque digo, ¿qué tan profesional sos? Si me haces una pregunta, me decís que te interesa y que me hiciste todo el entre de que te voy a hacer preguntas para que reflexiones y después cuando quiero reflexionar, que me lleva 3 microsegundos, no te callás y seguís hablando encima, respondés por mí como si supieras lo que yo pienso. Entonces, empieza toda la maraña en la cabeza del prospect que es contradictoria, porque escuchó de vos una cosa y después la actitud, la acción fue otra, contradice, choca, y ese choque hace que yo no confíe. Porque entonces la próxima vez que me digas algo, va a ser lo contrario, ya no confío. Sin esa confianza no se avanza. Entonces, que no exista diálogo, que hagamos un monólogo, que no le demos espacio para pensar y para responder cuando le hacemos una pregunta, es crítico. Puede generar que la conversación se transforme en difícil, ¿no? Porque logramos a través de esta actitud que esté inseguro, que tenga miedo, que desconfía, básicamente. Y perdemos al cliente ahí. Así que hay que tener mucho cuidado con la agresión verbal, que no nos estamos refiriendo ni a gritar, ni a decir malas palabras, ni insultar, sino a este tipo de cosas, ¿no? Es una violencia verbal desde que te hago una pregunta y no te dejo contestar, que te doy un monólogo, que te impongo mi verdad, que te presiono para que, no sé, hagas algo, o como me dicen a veces, no, pues yo soy muy directo. Está bien, que seas directo, que sepas que sos directo, atenete a las consecuencias, porque todos no son directos. Va a haber gente que se aguante esa
ese ser directo tuyo, porque tal vez son iguales, tal vez también son directos y lo pueden soportar. Y hay gente que no lo va a soportar, que seas tan directo. Entonces, o nos adaptamos o morimos, ¿no? Como decía Darwin. La teoría de la supervivencia, ¿cuál es para él? ¿El más fuerte, el más inteligente, el más veloz? No, el que se adapta mejor. Esto es lo mismo. O me adapto al otro y a con lo que puede, digamos, lo que puede manejar el prospect, o me adapto a eso, o no voy a tener venta ahí, no voy a tener cliente, porque va a elegir a otro que se pueda adaptar a él, ¿no? Cuando él más que eso no puede dar, porque su forma de ser es esa, no es directo. Entonces voy directo yo y reboto ahí. Convencer en nuestra actividad es algo que es muy difícil de lograr, yo creo que es imposible. Lo hacemos desde un lado que no es casi convencer, ya es hacer preguntas para que se convenza solo. Le hago preguntas para qué, para ponerlo en situación, para que vea la verdad que le estamos llevando, pero sin imponérsela a esa verdad. Y entonces a través de preguntas entiende lo que le queremos decir, se imagina, se pone en situación, se convence solo y no le impusimos nada, ¿no? Le llevamos algo, una verdad, pero desde un lugar de más respeto, si se quiere, y más amoldeable a cada forma de ser, porque la pregunta permite eso, que cada uno lo tome como pueda, como sea, su personalidad. En cambio, cuando imponemos algo, ahí estamos poniendo en juego nuestra personalidad sobre la mesa y la queremos justamente imponer. Y el monólogo es otra forma de violencia verbal, esto que decíamos antes, ¿no? No dejar hablar al otro cuando estamos haciendo una entrevista de ventas, que la primer parte encima es toda indagación, es toda pregunta para conocerlo y para que reflexione la otra persona. Si no lo dejamos hablar, el mensaje es contradictorio y eso hace estragos, ¿no?, en la venta. Ahora lo que vamos a hacer es este trabajo grupal y Fito, si querés andar armando, y te diría, 7 salas de 5, ¿no? O si no van a estar ustedes ni yo, capaz son 6 salas. Y yo quisiera ir volulando de una a otra por si necesitan algo y para ver qué dicen. Pero la idea es que se cuenten entre los 5 que estén en cada sala la peor conversación que tuvieron con un cliente, o sea, la más difícil para ustedes, la que les resultó más difícil de todas. ¿Y por qué? ¿No? ¿Y qué hicieron? ¿Cómo la manejaron? ¿Pudo haber salido bien? ¿Pudo haber salido mal? Pero cuéntense esa conversación que quedó para la posteridad como anecdótica por ser súper difícil. ¿Qué les generó? ¿Cómo la trabajaron? ¿Cómo la encararon? ¿Por qué creen que el cliente contestó así? Y los demás pueden opinar y darle algún feedback. Después lo que vamos a hacer, voy a avanzar un poco con la presentación para darle algunos tips y después nos vamos a volver a juntar para que elijan una de esas 5 conversaciones, que cada uno de ustedes del grupo va a haber contado una. El grupo va a elegir una de esas 5 y el representante, el que la contó, va a ser de cliente. Va a actuar como el cliente fue con él. Y los otros 4 del grupo van a ser a la vez productores para ayudarse entre sí, a ver si la podrían haber llevado de una manera distinta que llegue a un mejor resultado, ¿no? Que haya sido menos difícil y que llegue a buen puerto además. ¿Se entiende? 2 etapas van a ser. Primero nos contamos la conversación más difícil que hayamos tenido en una entrevista de ventas y después la vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, ya vos tenés las salas cuando quieras. La estoy armando porque estoy viendo que en varias quedamos, o nos asignó a mí, a Santi, a vos, y como que nos quiero limpiar de ese número. Bueno, espero entonces. Cuando piensen en la conversación difícil que van a plantear, que van a contar,
tiene que pasarse, o seguramente pasó algo de esto, ¿no? De que lo presione demasiado, o le genere daño, genere miedo, o tensión, genere la huida. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Cuándo lo dije? ¿No? Contar todo eso. Si le dio inseguridad al prospect, ¿por qué? Si no lo tienen, si no tienen el por qué, cuéntenlo para ver si que quienes están escuchando en el grupo descubren qué pudo haber pasado. Ah, Maru, buen Sí, día. buen día. Te hago una pregunta que mientras hablabas me quedó la duda. Esta sensación, esta reacción de huida que puede tener nuestro cliente, ¿puede ser ante cualquier producto que nosotros le estemos ofreciendo o Sí. solamente te relacionas a No, a puede ser la vida? a cualquier producto. Ujú, Porque aparte puede ser más allá del producto. Puede ser a uno mismo. Esto que decía antes, la venta es emocional y son muchos momentos seguidos donde el cerebro reptil va a aprobar o a desaprobar. Entonces, de repente le haces una pregunta fuera de lugar, fuera del momento, o mal ujú, enunciada. O esto simplemente, porque como es emocional, no racional, no hay razones para explicar lo que te voy a decir ahora, es, me caes mal. ¿Por qué? Porque sí, punto. No te compro y no sigo con la entrevista porque me caíste mal, pero si no hice nada. ujú. Eso es emocional. No hay Claro. razones, no hay nada que racionalmente pueda Ujú, explicar por qué te caigo mal, si no ni te conozco. Porque sí. ujú. O por el contrario, hay gente con la que te cruzas que te cae súper bien de entrada y tampoco Sí. la conoces. Y es Ujú, como si nos conociéramos de toda la vida, decís. Pero no la conoces y te cayó bárbaro. Y confías enseguida. Y lo querés explicar y no podés. ¿Y sabes por qué no lo podés explicar ni una ni la otra? Porque el cerebro emocional no sabe hablar, no tiene el poder de la palabra. El poder de la palabra lo tiene el cerebro racional. Entonces, lo usamos todo el tiempo para comunicarnos, pero no podemos explicar sentimientos profundos, ¿no? Como esto, por ejemplo. Uy, ya claro. estamos yendo a salas, vamos, Sí. después seguimos, Gracias. por favor. Pito, me olvidé de preguntarte cuánto tiempo les pusiste. no le puse. Ah, bueno, mejor. Así voy viendo. Vos me podés mandar una sala y sacarme de ahí y mandarme a otra si yo te lo digo por WhatsApp. Sí, Capaz lo querés puedo que te hacer. dé? Fíjate si te puedo poner, si te pongo como coadministración, fíjate si te permite. Ah, acá me dice que me asignaste la sala